Un día en el que llevé a mi coche al mecánico para reparar unas averías, resulta que mi mecánico me terminó confesando sus fantasías más calientes, y yo estaba dispuesto a cumplirle una de ellas. Quédense hasta el final para conocer esta historia. Aquí compartimos relatos que son tan diversos como nosotros. Dale like y suscríbete para que sigas disfrutando de contenido hecho especialmente para nuestra comunidad LGTBI. Nunca imaginé que una simple avería en mi auto cambiaría mi vida de una manera tan inesperada. Era un viernes por la tarde cuando mi carro comenzó a fallar en medio del tráfico. Las luces del tablero parpadearon como una señal de advertencia y tuve que orillarme rápidamente. Mi primer instinto fue llamar a una grúa, pero un hombre que pasaba por la calle se ofreció a ayudar. Me sugirió un taller mecánico cercano que, según él, era el mejor de la zona. Sin muchas opciones, acepté. Al llegar al taller, lo primero que noté fue el fuerte olor a aceite y metal. El lugar estaba desordenado pero funcional, con herramientas regadas por todas partes y autos estacionados esperando ser reparados. Allí conocí a Marco, el dueño y principal mecánico del taller. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con una presencia imponente. Tenía las manos cubiertas de grasa y una sonrisa confiada que iluminaba su rostro. Su voz grave pero amigable me tranquilizó al instante. Si esta historia te está llegando al corazón, haz clic en el botón de Me gusta. Tu apoyo significa todo para nosotros. ¿Qué pasó con el auto?, preguntó mientras se acercaba para inspeccionarlo. Le expliqué lo que había ocurrido, y en cuestión de minutos estaba bajo el capó, revisando cada detalle con precisión. Mientras trabajaba, comenzamos a conversar. Marco tenía un humor sarcástico y una forma despreocupada de hablar que me resultaba encantadora. Me contó que había heredado el taller de su padre y que llevaba más de 10 años en el negocio. No tardé en sentirme cómodo a su lado, algo que no era común para mí con alguien que acababa de conocer. Pasaron unas horas, y mientras esperaba sentado en un banco, Marco se detuvo para tomar un descanso. Se limpió las manos con un trapo y se sentó a mi lado. Me ofreció un café de una vieja cafetera que tenía en la oficina y seguimos charlando. La conversación pronto se desvió hacia temas más personales. Me habló de su vida, de sus pasiones y, de repente, mencionó algo que me tomó por sorpresa. ¿Sabes? Siempre me han gustado las cosas fuera de lo común. Las experiencias que te hacen sentir vivo, como probar algo nuevo o explorar fantasías que nunca creíste posibles. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo en su tono que me dejó intrigado. Decidí seguirle el juego, pensando que solo era una charla casual. ¿Fantasías? ¿Cómo cuáles?, pregunté, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Marco me miró directamente a los ojos, y por un momento el ambiente se volvió más denso. Su sonrisa desapareció y su expresión se tornó más seria. Bueno, no suelo hablar de esto con nadie, pero siento que contigo puedo ser honesto, dijo bajando la voz. Hizo una pausa antes de continuar. Siempre he tenido la curiosidad de estar con un hombre. Es algo que me ronda la cabeza desde hace tiempo, pero nunca he tenido el valor de explorarlo. Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía cómo reaccionar, pero tampoco quería que notara mi nerviosismo. Aunque jamás lo había confesado, yo también había tenido mis propias dudas y curiosidades en el pasado. Sin embargo, escuchar algo así de un hombre como Marco, alguien tan seguro de sí mismo, me hizo cuestionar muchas cosas. «Es interesante que lo menciones», respondí tratando de mantener la calma. «Creo que todos tenemos nuestras propias curiosidades. No es algo malo, ¿sabes?». Él asintió y sonrió levemente, como si mis palabras le hubieran dado un pequeño alivio. Pero había algo más en su mirada, algo que parecía buscar en mí una respuesta más profunda. Durante el resto del día no volvimos a tocar el tema.
pero la tensión entre nosotros era palpable. Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos. Cuando el auto estuvo listo, le agradecí y le pagué por su trabajo. Pensé que ese sería el final de nuestra interacción, pero antes de que me fuera, Marco me detuvo. Oye, si algún día quieres tomar una cerveza o simplemente charlar, avísame. Aquí está mi número. Tomé la tarjeta que me ofreció y me fui, sintiéndome extraño, como si algo dentro de mí hubiera despertado. Durante los días siguientes no podía dejar de pensar en él. Había algo en su manera de hablar, en su honestidad y en su vulnerabilidad que me había atrapado. Finalmente, decidí llamarlo. Esa misma noche nos encontramos en un pequeño bar cerca del taller. La conversación fluyó con facilidad y poco a poco el tema de sus fantasías volvió a surgir. Esta vez fue más directo. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien de tu mismo sexo? Preguntó mientras jugaba con su vaso de cerveza. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero después de unos segundos de reflexión, decidí ser honesto. Sí, creo que sí. Nunca lo he explorado, pero no descarto la idea. Creo que las conexiones van más allá del género. Marco sonrió y por primera vez sentí que había un entendimiento mutuo entre nosotros. La conversación se volvió más intensa, más personal. Me confesó que había tenido miedo de ser juzgado, pero que conmigo sentía que podía ser él mismo. Y en ese momento algo cambió. Sentí una atracción hacia él que no podía negar. Al final de la noche, Marco me invitó a su casa. Acepté, aunque los nervios me invadían. Cuando llegamos, me sorprendió lo acogedor que era su hogar. Era sencillo, pero lleno de detalles que reflejaban su personalidad. En la sala había fotos de su familia y en un rincón, una guitarra que parecía haber sido usada con frecuencia. Nos sentamos en el sofá y la conversación continuó. Poco a poco, la distancia entre nosotros se fue reduciendo hasta que nuestras manos se rozaron. Fue un contacto sutil, pero cargado de significado. Marco me miró a los ojos y con una voz suave preguntó, ¿puedo besarte? Mi corazón latía con fuerza, pero no dudé. Asentí y en ese momento nuestras vidas cambiaron para siempre. Su beso fue intenso, lleno de deseo, pero también de ternura. Era como si ambos hubiéramos estado esperando ese momento durante mucho tiempo. De esta forma terminamos cumpliendo una de sus fantasías. Lo ayudé a cumplirla. Su respiración era muy agitada. Estaba recibiendo mi herramienta, dándole de manera fuerte como él me lo estaba pidiendo. Finalmente terminé en su interior. Esa noche no solo descubrí una parte de mí que había estado oculta, sino que también sentí una conexión genuina con alguien que no temía mostrarme quién era realmente. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestras historias y explorando un lado de nosotros que ninguno había tenido el valor de enfrentar antes. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Desde ese día, Marco y yo comenzamos una relación que, aunque complicada al principio, se convirtió en algo hermoso. Aprendimos a apoyarnos mutuamente y a enfrentar juntos las miradas y los juicios de los demás. Su honestidad y valentía me inspiraron a ser más auténtico conmigo mismo, y juntos descubrimos que el amor no tiene límites ni etiquetas. A veces, la vida nos sorprende de las maneras más inesperadas, y lo que comienza como un simple accidente puede convertirse en el inicio de algo extraordinario. Marco me enseñó que no debemos tener miedo de explorar lo que realmente somos, y que las conexiones más profundas a menudo surgen de la vulnerabilidad y la sinceridad. Con el paso de los meses, nuestra relación se fue fortaleciendo de maneras que nunca imaginé. Marco y yo encontramos en el otro un refugio,
un espacio donde podíamos ser completamente nosotros mismos sin miedo al juicio. Fue una etapa de descubrimientos mutuos, de aprender a amar sin barreras ni prejuicios. Él me mostraba partes de su vida que antes había mantenido ocultas, y yo le confiaba mis miedos e inseguridades. Era como si juntos estuviéramos reconstruyendo nuestras propias definiciones del amor y la conexión. Por supuesto, no todo fue sencillo. Hubo momentos de duda, especialmente cuando enfrentábamos las opiniones de las personas a nuestro alrededor. Algunos amigos y conocidos no entendían nuestra relación, y aunque a veces eso pesaba, nunca permitimos que sus comentarios nos alejaran. Marco siempre decía algo que se quedó grabado en mi mente. El amor no necesita explicaciones, solo vivirse con valentía. Esa frase se convirtió en nuestro mantra, nuestro recordatorio de que lo único que importaba era lo que sentíamos el uno por el otro. Una noche, mientras estábamos en su taller, Marco detuvo lo que estaba haciendo, se acercó a mí y me tomó de las manos. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de emoción y nerviosismo. «Quiero que sepas algo», dijo, con una voz más seria de lo normal. «Estar contigo ha sido lo mejor que me ha pasado. No importa lo que venga, quiero seguir construyendo esto contigo». En ese momento supe que no importaban los obstáculos que enfrentáramos. Habíamos encontrado algo real, algo que no necesitaba etiquetas ni explicaciones. Juntos, habíamos transformado un simple encuentro en una historia de amor que desafió nuestras propias expectativas y, sobre todo, nos enseñó a ser auténticos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado este relato, dale like y no olvides suscribirte para más historias como esta. Nos encantaría que te quedaras con nosotros.